Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan, que nos siguen acompañando, que nos han acompañado a lo largo de esta Jornada Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres en México, campaña que iniciamos desde esta mañana, la jornada que iniciamos desde esta mañana con la idea de poder visibilizar los números de contacto de asesoras jurídicas, asesoras que están acompañando a las mujeres víctimas de violencia en diversos estados de nuestro país como parte de la campaña Distancia Segura y Sin Violencias que iniciamos desde el 3 de septiembre y que está concluyendo, va a concluir en febrero del 2021. La idea es que puedan escuchar a Anayeli Pérez Garrido. Ella nos acompaña y acompaña los casos en Ciudad de México y justo con ese fin, ¿no? De que puedan conocer los números de contacto, que puedan escuchar también parte de lo que hace la organización o cómo podría ayudar si se encuentran en una situación de violencia, sobre todo frente a este contexto de pandemia por COVID-19. Buenas tardes, Anayeli, y adelante. Muchas gracias por tu tiempo y por poder compartir también con las personas que nos acompañan, pues, parte del contexto que se vive también en Ciudad de México. Sí, pues muchas gracias a ti, a Tsiri, a todas las compañeras de las organizaciones en los estados de la República que pues estamos trabajando para la erradicación de la violencia contra las mujeres. En este momento, pues impulsando esta campaña que busca pues ser una puerta también para las mujeres que están en una situación de violencia y poder brindarles una asesoría en la mayoría de los estados, una asesoría jurídica. Algunas entidades federativas tienen atención psicoemocional y creo que esa parte también es muy importante. Nosotras en la Ciudad de México estamos brindando el servicio de asesoría a través de nuestra línea telefónica. Bueno, el teléfono va a aparecer de manera constante, pero el teléfono es 55 47 69 0011. En ese número podemos recibir las llamadas para brindarles esta asesoría jurídica, para poderles canalizar a las instancias correspondientes y en algunos casos también por la emergencia tenemos la posibilidad de pues gestionar algún tema de refugio o de manera un poco más directa el acompañamiento que se puede brindar desde la organización, que es Justicia Pro Persona. Bueno, también quiero, pues, primero enmarcar el contexto de violencia que se vive en la Ciudad de México. Nosotras particularmente nos dedicamos al acompañamiento a casos de feminicidio y pues este delito se ha incrementado año con año a nivel nacional y la Ciudad de México no es la excepción. Ahorita, digamos, de acuerdo con las últimas cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional, la Ciudad de México ocupa el lugar número 8 de asesinatos de mujeres y lo denominamos así como en una forma neutra porque pues digamos que cada entidad tiene cifras distintas en cuanto a los homicidios dolosos de mujeres y los feminicidios, lo que considera y lo que decide acreditar. Entonces tenemos un total de 142 asesinatos de mujeres en lo que va del año hasta octubre, hasta el mes de octubre. Y bueno, lo que también hemos visto es que al menos la Fiscalía o con la nueva Fiscalía de Feminicidio se ha incrementado el porcentaje de acreditación del tipo penal, pues antes, digamos, oscilaba entre el 25% de casos que acreditaba como feminicidio y actualmente está acreditando el 42%. Eso, pues, para nosotras ya es alentador, porque significa que estamos incrementando el número de investigaciones que se inicia con perspectiva de género. Pero tenemos otras cifras preocupantes en la Ciudad de México.
sobre todo, digamos, ocupa el primer lugar en denuncias de violencia familiar. En lo que va del año, en este mismo periodo, hubo 22.746 denuncias por el delito de violencia familiar. También por el delito de violación, pues la cifra es alarmante y ocupa el segundo lugar después del Estado de México con 1.262 casos. También hay una cifra del Secretario Ejecutivo donde habla de 411 reportes de violación al 911 y que también esta cifra es alarmante y la Ciudad de México ocupa el tercer lugar. Y también el tercer lugar en las llamadas en general de auxilio relacionadas con violencia de género y violencia contra las mujeres, donde se han recibido durante este año, que es el año de la pandemia, 33.328 llamadas al 911. Pues hay otros datos también en que pues no quisiera profundizar porque también hay que pues analizar de manera comparativa con otras entidades federativas y que también son preocupantes, pero bueno, creo que estas cifras nos dicen mucho del contexto que se vive en la Ciudad de México, pues que por un lado tenemos cifras muy altas en el tema de violencia familiar. Esto también lo han reconocido las autoridades capitalinas, que se ha incrementado también durante la pandemia. Y por otro lado tenemos delitos que pues tienen características también en el ámbito comunitario que son relevantes y que pues preocupa porque la Ciudad de México, digamos, sigue teniendo un entorno hostil para las mujeres en el ámbito comunitario, muchas veces en el transporte público, y la violencia sexual que más se comete en el espacio público es la violencia sexual. Bueno, también recordemos que desde 2007 se solicitó la alerta de violencia de género contra las mujeres en la Ciudad de México, donde Justicia Pro Persona es una de las peticionarias, junto con el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Hicimos esta solicitud debido a nuestra preocupación relacionada con la falta de debida diligencia, con los obstáculos en las investigaciones y en la administración de justicia también, en los casos de feminicidio particularmente y de desaparición de niñas y mujeres, donde pues en ese año pues había, o años atrás, antes del 2017, documentamos una serie de prácticas y patrones característicos en las investigaciones de muertes violentas de mujeres y desapariciones que pues no estaban teniendo respuesta por parte de la administración anterior. A esta solicitud de alerta, pues hubo una negativa por parte de la Secretaría de Gobernación, por parte de la CONAVIM, y pues se judicializó, ¿no? Entonces, estamos todavía en espera. De hecho, la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo una sesión donde estaba enlistado el procedimiento de alerta de violencia de género, o más bien el amparo en revisión sobre la alerta de violencia de género en la Ciudad de México, pues debido a esta negativa por parte del gobierno federal. Sin embargo, se pasó la discusión para enero del 2021. Además de ese procedimiento, estamos participando en el seguimiento al cumplimiento de las medidas de las declaratorias de alerta de violencia de género, porque recordemos que pues la jefa de gobierno hace un año determinó la declaratoria de alerta de género local, y con esa declaratoria también fuimos invitados a participar en estas mesas, en este grupo interinstitucional y multidisciplinario, y en estas se acordó que el grupo daría seguimiento no solamente a las medidas que se declararon a nivel local, sino que también se incorporarían las medidas que todavía están, digamos, no formalizadas, porque está en discusión, está en litigio todavía la resolución de la alerta, pero que incorporarían para adelantar los esfuerzos que se tienen que iniciar y que implementar para poder disminuir la violencia feminicida en la Ciudad de México.
Ese es el estado que guarda el procedimiento. También pues ha habido avances importantes como la creación de la Fiscalía de Feminicidio. Sin embargo, aún existen retos en en estas iniciativas porque, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía todavía es necesario que haya un fortalecimiento institucional donde se dote a esta instancia de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para poder hacer frente a las investigaciones de feminicidios y de muertes violentas de mujeres. Digamos, este porcentaje que yo les daba hace un momento, pues es algo es importante, ¿no? Es importante la visión que pues está implementando la fiscal de feminicidios a la hora de analizar las carpetas de investigación y que esté incrementando el porcentaje que se considera como feminicidio es un buen comienzo, ¿no? Pues digamos, eso es lo que yo podría compartir en cuanto al contexto de violencia feminicida. Todavía hay muchas tareas por hacer, por empujar desde la sociedad civil, desde las colectivas, desde la sociedad civil organizada y la sociedad civil en general, porque pues recordemos que tenemos que informarnos de nuestros derechos, porque además hay problemáticas que siguen teniendo pues grandes desafíos, como es la desaparición de niñas y mujeres, que es un tema que poco se habla, que las cifras pues no son muy claras. El mismo secretariado ejecutivo pues no tiene un dato específico sobre estas dinámicas delictivas en las entidades federativas, pero pues tenemos la información de los propios casos donde pues seguimos encontrando deficiencias a veces a la hora de iniciar las búsquedas con vida y también deficiencias en las investigaciones y búsqueda también, porque bueno, sabemos que estas dos acciones son permanentes mientras no se conozca el paradero de la persona y que, digamos, aunque son cosas distintas, tampoco pueden ir totalmente separadas, ¿no? Muchas gracias, Anayeli, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, directora de Justicia Pro Persona, ACE en Ciudad de México, y justo la idea de poder compartir el contexto es también para decir que frente a ese contexto, las mujeres de Ciudad de México y de diversos estados del país no están solas. Justamente iniciamos esta campaña el 3 de septiembre, como decíamos, la campaña Distancia Segura y Sin Violencias, porque justo identificamos que más que un alto a la violencia contra las mujeres por la pandemia, más bien se agudizó esta violencia, si no ha incrementado, que los números realmente nos han dicho que sí han incrementado, pues al menos prevalece. Y también pues los actores criminales están ahí, como decíamos. Justo lanzamos esta campaña con Católicas por el Derecho a Decidir y con la Red Nacional de Refugios, y la Red Nacional de Refugios nos compartía pues que han aumentado en un 68% el número de personas atendidas en comparación con el mismo periodo de 2019. Entonces, eso nos habla de una alarma, de una alerta que tenemos que tener como sociedad, el llamado que tenemos que seguir haciendo a las autoridades y sobre todo también pues el acompañamiento que se puede tener, la asesoría. A veces no sabemos si pasa algo, a qué instancia acudir o qué procedimiento realizar, pero para eso están las asesorías telefónicas gratuitas que se están realizando, como decimos, desde el 3 de septiembre y que van a durar al mes de febrero del 2021. Compartirles también, Anayeli, pues a las personas que nos escuchan, que la Red Nacional de Refugios es una organización también feminista integrada por 75 espacios de prevención, atención y protección para mujeres, niñas y niños también que por esta violencia tienen que salir y buscar un espacio más seguro. Si te parece, Anayeli, antes de que podamos cerrar, vamos a compartir los directorios estatales
en el directorio de Ciudad de México, que pueden encontrar las personas que nos acompañan, que nos escuchan el día de hoy, en la página del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que es observatoriofeminicidio.mexico.org, y bueno, ahí está, ahí pueden encontrar y ver el directorio de Ciudad de México, las autoridades que tendrían que responder frente a los delitos de género, como la Fiscalía General de la Ciudad de México. Está también la Secretaría de las Mujeres de Ciudad de México, Medicina a Distancia de la Secretaría de Salud, CEDESA. Ahorita nos comentas tú ahí la particularidad, Anayeli, por favor. Luego el Centro de Justicia para las Mujeres de Ciudad de México, y tenemos también los datos de las lunas de las 27 sedes en las 16 alcaldías, las lunas donde pueden encontrar asesoría jurídica y psicológica. También está el contacto del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga, tanto la dirección como el número telefónico, el dato del Hospital de Especialidades Médicas del Centro Médico Nacional, La Raza, de la Cruz Roja también en Ciudad de México, y finalmente, pues también la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México, que ha jugado un papel fundamental también, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Ciudad de México, y también el contacto de Justicia Pro Persona, que pueden encontrar en redes sociales, en Twitter como JUST Pro Persona, y también en Facebook como Justicia Pro Persona AC. También está el contacto de Justicia, Derechos Humanos y Género para quienes se encuentren en Ciudad de México, al correo rodomarcdh@gmail.com. Toda esta información la pueden encontrar, como decíamos, en la página del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y pueden pues encontrar también información sobre otros estados. Anayeli, como decíamos, no sé si quisieras agregar alguna información adicional sobre los directorios que hemos compartido con las personas que nos acompañan. Sí, pues que están los números de varias instancias. Sabemos que no siempre tenemos la claridad de a qué dependencia acudir. En el caso de la Secretaría de Salud, por ejemplo, pues muchas veces la violencia física pues tiene consecuencias graves o consecuencias que tienen que ser atendidas de manera inmediata, y pues la vía idónea antes del tema de justicia pues es la Secretaría de Salud. Está por eso ese teléfono, y pues cabe señalar que pues la Ciudad de México está implementando pues no solamente digamos, por el marco jurídico que tiene garantista en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sino que también las obligaciones en torno a la NOM 046 es una obligación que se tiene que es una obligación cumplir la norma, pues, por parte del personal de salud, en caso de que detecten que una mujer, niña, adolescente, llega con lesiones lesiones o víctimas de violación, tiene que dar vista al Ministerio Público, porque es una mujer que, independientemente de lo que se relate, pues puede estar en riesgo su vida, ¿no? Entonces es obligación del personal de salud hacer del conocimiento al Ministerio Público, y bueno, esto no exime, pues obviamente, al personal de salud de brindar la atención necesaria y de tener comunicación y de tenerle el consentimiento informado de las mujeres, de las niñas y adolescentes. Bueno, en el caso de las niñas, pues a través de sus representantes o de quien la acompañe, pero pues es por eso que también estos servicios resultan relevantes, porque recordemos que la violencia contra las mujeres es diversa, hay diferentes tipos de violencia, digamos, la física es la más conocida, pero la violencia se manifiesta de otras formas, y en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito privado y en el ámbito público, en el trabajo, en la comunidad, ¿no? En la casa,
Y bueno, no solamente es el espacio físico, sino la relación que se tiene con la persona agresora. Eso es lo que también determina en qué ámbito se está suscitando la violencia. No se reduce al tema familiar, ¿no? Sabemos que es diversa, o eso debemos conocer todas las mujeres, y que hay diferentes instancias que atienden, digamos, en general, pues la violencia contra las mujeres. Muchas gracias, Anayeli, compartir finalmente con el auditorio, con las personas que nos acompañan, ya sea en Ciudad de México o en otros estados del país, que justo tú eres una de las personas que contribuyó, una de las personas expertas que contribuyó a la realización de las infografías que estamos difundiendo en esta campaña. Para informar a la ciudadanía, para informar a las mujeres qué hacer frente a un feminicidio, qué hacer frente a una desaparición, qué hacer para obtener una orden de protección. Toda esa información la estamos difundiendo en las redes sociales del observatorio, la estamos difundiendo también en la página de internet del observatorio, entonces para que sepan que está la información, para que sepan también que personas expertas son quienes están dando estas asesorías y que no están solas, como dices. Y bueno, finalmente dar el reconocimiento a Nayeli en este 9 de diciembre, Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, un reconocimiento para ti, para todo el equipo de Justicia Pro Persona. Y bueno, pues muchas gracias y no hay nada más que agregar. Vamos a finalizar este espacio que tocó, que estuvo destinado para Ciudad de México. A las 6:45 vamos a tener nuestro último enlace con el estado de Puebla, en donde van a poder también conocer el contexto de lo que están viviendo las mujeres en el estado y también pues los números de contacto a los que pueden ustedes llamar. Así que no se despeguen, en un ratito cerramos esta transmisión, pero nos volvemos a conectar para hablar específicamente del estado de Puebla. Un abrazo, Anayeli, muchas gracias. Gracias a ti también y felicidades. Igualmente. Un abrazo.